Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondiente a ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Darwin, ¿cómo Licenciado, muy está? buenas noches. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir estas actividades académicas dentro de la presente aula virtual correspondiente a ciencias naturales. De inmediato nos vamos a iniciar con el contenido correspondientes al formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad 6, ciclo celular y reproducción, con el tema número 2, y vamos a ver la nutrición prenatal, la lactancia y la salud sexual. Dentro de esto vamos a ver algunas características, sobre todo en la última actividad, en el último tema. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación vamos a ver las instrucciones correspondientes a esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 6, tema número 2, para poder desarrollar la presente clase, la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente actividad? Es una tarea bastante pequeña y sencilla. Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Responda a las siguientes interrogantes o a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué es educación sexual? La siguiente, ¿qué es sexualidad? La siguiente, ¿qué es sexo? Y la última, ¿qué es relación sexual? Eso es lo que ustedes tienen que investigar un poquito, o muchas de las veces estas contextualizaciones relacionadas a la sexualidad obviamente se confunden. Vamos a ver si son lo mismo, si tienen algún tipo de diferencia. Entonces vamos a ver en este concepto, cuando, en el momento que ustedes investiguen estas actividades, vamos a ver si hay similitudes o son totalmente diferentes. Recuerden que esta actividad es 100% escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, de ser necesario. La rotulación de la hoja es fundamental. Tienen que cumplir con todos los datos que se les solicita en el encabezado. Ya saben, posteriormente que desarrollen en su hojita el encabezado, inmediatamente desarrollan la actividad. En relación al contenido de la actividad, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que la tarea se ajuste al contenido y a los requerimientos que se les solicita. A continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6 con el tema la nutrición prenatal y la lactancia, la salud sexual, correspondientes a la semana número 2 de fecha 29 de enero del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 29 de enero, la fecha límite de entregas es el 29 de febrero y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de marzo del 2024. Tienen todo el tiempo, un tiempo bastante cómodo. Buenas noches, licenciado. Para presentar esta actividad. Muy buenas noches, compañera, bienvenido. Una vez, ¿cómo están, compañeros? Bienvenidos, un gusto que se puedan integrar al desarrollo de la presente actividad. Una vez que se les ha explicado cómo tienen que desarrollar la clase para la presente semana, el temario correspondiente a la presente actividad, vamos a desarrollar a continuación el contenido de su material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Estamos en la unidad 6, en el tema central de la unidad 6, que es el ciclo celular, y también el proceso de reproducción. Y vamos a enfatizarnos un poco más que en un tema que habíamos estado viendo la clase anterior, y obviamente que es uno de los temas más fundamentales dentro de la alimentación del infante o la alimentación infantil a través del proceso de la lactancia. Este proceso no solamente implica el hecho de cumplir con el proceso biológico de alimentación, sino también que se desarrolla una correlación entre la madre y el hijo, entre la madre y el recién nacido.
Entonces se desarrolla el primer contacto, las primeras actividades, lo que va a generar un lazo de afectividad entre la madre y el hijo. Entonces, de esta manera vamos a ver la nutrición prenatal y la lactancia. ¿Qué es la nutrición prenatal? El estado nutricional de la mujer cuando se queda embarazada y durante el embarazo puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del feto. El lactante y la madre obviamente tienen esa estructura, esa correlación. Deficiencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos resultados sanitarios para la madre y ocasionar también complicaciones durante el proceso del embarazo. Un aumento insuficiente del peso de la madre durante el embarazo debido a una dieta inadecuada aumenta el riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y efectos congénitos que pueden afectar al desarrollo del feto, al desarrollo obviamente del feto dentro de la madre. La educación y el asesoramiento sobre nutrición tienen por objeto mejorar las prácticas alimentarias antes del embarazo, durante este, a fin de mejorar la alimentación materna y reducir el riesgo de resultados sanitarios negativos para la madre y también para su hijo. En este sentido, la lactancia es uno de los procesos fundamentales dentro de las actividades biológicas y alimentación. Para que esto se cumpla, las mamas tienen la función de producir y segregar leche para alimentar al recién nacido. Después del parto, están constituidas por unas estructuras glandulares denominadas acinos mamarios y por los productos galactóforos muy ramificados donde se vierten las secreciones de los acinos. Estos desembocan todos en los pezones para que pueda alimentarse a través de la succión. Prácticamente en el momento de la succión se genera un proceso de estimulación del hipotálamo en la parte baja del cerebro, y esto obviamente genera que se activen determinadas glándulas y puedan segregar la leche materna para que puedan alimentarse. En este caso, las glándulas mamarias están constituidas, y nosotros habíamos visto en la clase anterior, por el músculo pectoral, primeramente, luego tenemos el tejido adiposo, luego tenemos los acinos, el pezón, la aureola y los conductos galactóforos, que son prácticamente los conductos por los cuales obviamente sale a través de la aureola, a través del pezón, la leche materna. En la última fase del embarazo, las mamás se preparan para segregar leche. Al nacer el niño, los acinos ya tienen preparada una primera secreción que se denomina calostro, que también habíamos hablado ya en la clase anterior. Este es el primer alimento que toma el recién nacido. Contiene una gran cantidad de proteínas y anticuerpos que le servirán de defensa contra determinadas enfermedades que van a encontrarse en el exterior. Posteriormente, la composición de la leche materna va a ir variando, ya que contienen más grasas y también más glúcidos. En ocasiones, cuando la lactancia materna no es suficiente para la nutrición del bebé o del recién nacido, se la complementa con leche maternizada o la leche de las diferentes fórmulas, leches en polvo que existen en el mercado. La lactancia también puede generar un vínculo de afectividad entre la madre y su hijo, lo cual es fundamental para el desarrollo psicológico del recién nacido. Mecanismo y regulación hormonal de la lactancia. ¿Cuál es este proceso de regulación hormonal y el mecanismo por el cual se genera la lactancia? Este mecanismo se basa en la succión que efectúa el recién nacido en el pezón materno. El reflejo de succión es un comportamiento innato solamente de los mamíferos dentro de la estructura y la división, la clasificación de las ciencias naturales. El estímulo de la succión inicia la actividad del hipotálamo. Este segrega la hormona oxitocina, que provoca la contracción de pequeñas fibras musculares que rodean el tejido glandular de las mamas y producen la salida de la leche. La hipófisis produce la hormona prolactina. Es responsable de la formación de leche en los acinos mamarios. Esto como un breve recuento en cuanto a todo el proceso de nutrición prenatal, que es fundamental, no solamente desde el punto biológico, como ya les había dicho, sino que también este es una relación
se genera una relación entre la madre y su hijo. Prácticamente tiene otras estructuras adicionales, los cuales generan esa afectividad, generan ese contacto directo entre la madre y su hijo recién nacido. Dentro de este tema vamos a continuar con la salud sexual. Vamos a ver sobre qué es la salud sexual y es fundamental sobre este tema. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. Requiere un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Vamos a ver. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la población joven, esto es comprendida entre 10 a 24 años, es un grupo de edad importante que comprende el 30% de la población en América Latina y también el Caribe. La sexualidad precoz, los matrimonios tardíos y el mayor énfasis que se le ha dado a la educación han contribuido a la aceptación de la adolescencia como una fase distintiva de la vida. Se considera un sector de la población relativamente saludable y por ello a menudo se pasan por alto sus necesidades, especialmente en la salud. No obstante, dado que la población joven se ve particularmente afectada por la pandemia de las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes merece especial atención. Para mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes es necesario abordar aspectos tales como la maternidad temprana, las infecciones de transmisión sexual, en sus siglas ITS, el comportamiento relacionado con la búsqueda de la atención de salud y la violencia y los comportamientos de riesgo que también están presentes en todos estos procesos. Las relaciones sexuales humanas no tienen como único fin la reproducción. Son una forma de comunicación entre dos personas que expresan sus sentimientos, tengan o no la intención de convivir o de concebir, un nuevo ser. La relación sexual no se limita únicamente al coito, esto es a la unión sexual, sino que entran en juego muchos estímulos, tanto visuales, olfativos y sobre todo táctiles, que producen respuestas agradables. En la sexualidad humana, el cariño y la ternura permiten disfrutar de las relaciones sexuales de una forma más completa. Requiere un enfoque respetuoso, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y sobre todo violencia. Según el Plan de Salud y Salud Reproductiva, durante los años 2017 al 2021, el enfoque de la sexualidad integral plantea la necesidad de pensar la sexualidad no desde una perspectiva meramente reproductiva, sino relacionarla como parte del desarrollo integral del ser humano durante las diferentes etapas de su vida, en la que es fundamental la autonomía para decidir sobre la vida sexual sin violencia y tampoco de discriminación. Conocer el uso de métodos anticonceptivos como el condón no solo cumple una función anticonceptiva, sino que además previene infecciones de transmisión sexual. Como subraya la OPS, muchas de las normas culturales y sociales restringen el acceso a los adolescentes a la información y conocimiento básico y prescriben un rol desigual y más pasivo en la toma de decisiones en relación con su sexualidad. Esto disminuye su autonomía y expone a muchos de ellos a coerción sexual y también a determinados estados de violencia. La salud sexual es un aspecto fundamental para la salud y el bienestar general de las personas, las parejas y las familias, así como el desarrollo económico social de las comunidades y los países. La salud sexual considerada afirmativamente requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y también seguras, sin coerción, discriminación ni violencia. La capacidad de los hombres y de las mujeres para lograr la salud y el bienestar sexual prácticamente dependen de las siguientes características. Primero, el acceso a la información integral de buena calidad sobre sexo y sobre sexualidad. Y ya vamos a ver sobre estas dos determinaciones, estos dos conceptos.
será lo mismo sexo y sexualidad, ya vamos a ver qué es lo que determina dentro del punto de vista conceptual. Otro de los aspectos fundamentales para concebir una educación sexual y saludable adecuada es el conocimiento de los riesgos que pueden correr y su vulnerabilidad ante la consecuencia o consecuencias adversas de las actividades sexuales sin protección. También tenemos la posibilidad de acceder a la atención de salud sexual. Y por último, la residencia en un entorno que firme y promueva la salud sexual. Los problemas relacionados con la salud sexual son de amplio alcance y abarcan la orientación sexual y la identidad de género. La expresión sexual, las relaciones de placer, también incluye las consecuencias negativas y los trastornos tales como infecciones con el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, infecciones de transmisión sexual y del aparato reproductor, así como sus consecuencias adversas, por ejemplo, el cáncer y también la infertilidad. Los embarazos no deseados y los abortos, la disfunción sexual, la violencia sexual y por último las prácticas nocivas, entre ellas la mutilación genital femenina. Bueno, eso se da en determinados países, especialmente en Medio Oriente se dan todo ese tipo de aberraciones, se podría decir de esa manera. Los derechos humanos, ya tomando desde el punto jurídico, los derechos humanos ofrecen un marco jurídico internacional en el que se pueden considerar las necesidades y aspiraciones sexuales y reproductivas de todas las personas. En los últimos años se han utilizado cada vez más los instrumentos internacionales, sobre todo los relacionados a derechos humanos, para respaldar y promover reivindicaciones jurídicas de personas y comunidades, a fin de que los gobiernos nacionales garanticen el respeto, la protección y el goce de sus derechos en cuanto a la salud sexual y también reproductiva. Las definiciones de trabajo y el marco de programación presentados aquí se basan en derechos humanos internacionalmente reconocidos y ofrecen un enfoque para la formulación de programas sobre salud sexual basados en derechos. Los principales elementos conceptuales de la salud sexual se enumeran a continuación. Y vamos a ver los principales elementos conceptuales en relación a la salud sexual. Desde la perspectiva holística y positiva, la salud sexual consiste en el bienestar y no meramente en la ausencia de enfermedad. La salud sexual implica el respeto, la seguridad y la libertad frente a la discriminación y también a la violencia. La salud sexual depende de goce de determinados derechos humanos. La salud sexual es pertinente a todo el ciclo vital de la persona, sean estos jóvenes o mayores y no solo en los años de edad fecunda. La salud sexual se manifiesta por medio de diferentes sexualidades y formas de expresión sexual. La salud sexual está influenciada de manera crítica por normas, funciones, expectativas y dinámicas de poder relacionadas con el género directamente. La salud sexual se da a entender en los contextos sociales, económicos, políticos específicos de cada uno de los estados. Esto quiere decir que son dentro de nuestro estado, por ejemplo, la salud sexual tiene que ser una política prioritaria en el cual se atienda todas las actividades que se desarrollan en cuanto a la sexualidad de los habitantes, obviamente constituidos como un derecho, establecidos en nuestra Constitución. Es fundamental ese proceso, ese trato, esa actividad que se tiene que tomar en cuenta en cuanto a las actividades, a la normativa jurídica que deben establecerse para que se cumplan estos objetivos. En este sentido, pero vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo justamente estos tres conceptos, estas tres características que son fundamentales. Pueden que parezcan similares, pero cada uno conlleva una determinación diferente, una conceptualización distinta. Vamos a ver lo que es sexo, lo que es género y lo que es sexualidad. Sexo, género y sexualidad son conceptos que, si bien están relacionados, no son lo mismo. Por un lado, el sexo tiene que ver con las características biológicas. Ojo, muchas veces nosotros hablamos de sexo
y automáticamente nosotros les relacionamos con relaciones sexuales. El sexo prácticamente tiene que ver con las características biológicas. Eso quiere decir si es macho y hembra o en este caso hombre o mujer. El género, por el contrario, involucra al contexto social y a la sexualidad. Abarca al sexo, al género y otras dimensiones de las personas. Es lo que iniciamos con este tema en esta primera etapa. Y vamos a ver la sexualidad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, nos dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. La sexualidad abarca el sexo, las identidades y roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y orientación sexual, y que éstas se sirve y expresa en nuestra conducta. Ojo, prácticamente nosotros tenemos que ver la conducta humana, prácticas, creencias, fantasías, deseos, entre otras características. La sexualidad va mucho más allá del sexo y las relaciones sexuales. En relación al sexo, el sexo biológico se compone de varios factores. Los cromosomas son aquellos que determinan características como la forma del cuerpo, los órganos sexuales y reproductivos y la cantidad de una u otra hormona. ¿Qué producirá la persona? Una persona que nazca con un par de cromosomas sexuales X desarrollará características físicas de mujer, pues producirá más estrógenos, tendrá útero y vulva, mientras que una persona con un par de cromosomas sexuales XY desarrollará características físicas de hombre, ya que producirá más testosterona y tendrá pene y testículos, aunque comúnmente se cree que existen solo estos dos sexos. Existen personas en las que por cuestiones biológicas se dan variaciones de combinaciones características corporales de hombre y mujer al mismo tiempo, pero esto obviamente son 1 en 1.000.000 que se dan estas alteraciones biológicas, en las cuales están denominadas como hermafroditas. Esto se conoce como intersexualidad, obviamente, pero está caracterizado también como hermafrodismo, prácticamente, pero son alteraciones a una sola misma persona, una sola persona tiene ambos sexos, entonces tiene tanto órganos genitales masculinos como órganos genitales femeninos en una misma persona, pero estos son alteraciones biológicas que se dan 1 en 1.000.000, entonces son bastante escasos, es un fenómeno bastante fuera de lo común. Se debe tomar en cuenta que el comportamiento sexual de una persona no depende únicamente de la combinación genética de sus cromosomas y sus órganos genitales, sino que intervienen otros factores, y este comportamiento está relacionado con el concepto de sexo genético, o eso quiere decir de la genética. En cuanto al género, ojo, esta es otra conceptualización, el género es una construcción sociocultural e histórica. Es decir, esta es una categoría que depende de la historia y de la cultura de grupos humanos. Así decimos que el género existe una influencia directa del entorno en donde se desarrolla cada una de las personas. Por ejemplo, en nuestra cultura se asocian ciertas conductas, expresiones, apariencias, actitudes, tareas y responsabilidades diferentes para los hombres y para las mujeres. Obviamente cada uno tiene su rol dentro de la sociedad. Entonces, el género, al ser una construcción de una sociedad, cambia y sigue cambiando con el tiempo. Por ejemplo, antes de 1929, en el Ecuador, las mujeres no tenían permitido votar en elecciones. Prácticamente, obviamente, se violaban determinados derechos, ya que se consideraba que ese no era el rol de la mujer dentro de la sociedad, y porque en aquel tiempo se decía que ella no eran capaces para esas cosas. Bueno, hoy ya sabemos que aquel pensamiento estaba muy equivocado, y actualmente ya casi nadie pensaría una conceptualización de esta manera. Muchas veces cuando se habla de género se clasifica a lo masculino y femenino, pero estos dos conceptualizaciones están influenciados por algo que se llama
estereotipos de género. Obviamente, si vamos a la parte genética, obviamente se mantienen estas dos características sexuales, tanto masculina y femenina. Dentro del punto de vista biológico, igual existe solo dos sexos, el masculino y el femenino. No existe ninguna otra más. En cuanto a las relaciones sexuales, ojo, son cuestiones diferentes. Las relaciones sexuales son las expresiones de erotismo que se dan entre dos o más personas dentro de esta conceptualización, dentro de la intimidad, y que deben realizarse con absoluto sentimiento de las personas o consentimiento de las personas involucradas. Generalmente incluyen el coito, esto es, todos los procesos sexuales que se deben dar, pero no se limitan simplemente a este, ya que existen múltiples formas de mantener relaciones sexuales para obtener el placer, como expresiones de afecto mutuo y también para reproducirnos como especie. Esa es la parte fundamental de este proceso. ¿Qué riesgos hay que tener en cuanto a las relaciones sexuales? Cualquier relación sexual conlleva el riesgo de un embarazo no intencionado, es decir, no planificado y no deseado, lo que produce cambios en el proyecto de vida de cada persona y el contagio de pronto de infecciones de transmisión sexual. Entonces, para ello existe un proceso que se llama y que obviamente está dentro de los procesos de estructuras de estructuras jurídicas, el proceso de planificación familiar. Eso es una ley, esa es una estructura, obviamente que es fundamental dentro de este proceso. En la planificación familiar, ustedes, la pareja, obviamente que adopte este proceso, van a planificar ordenadamente cuándo, cuántos hijos tener y cómo es lo que les van a sostener. Prácticamente es como un proyecto. Se desarrolla un proceso de planificación familiar. Ustedes van planificando cuándo y cuántos hijos tener. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, justamente sobre este tema, la salud y derechos sexuales en el curso de la vida. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedades disfuncionales o la incapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para lograr ese objetivo, para lograr estas características que se cumplan todas estas estructuras, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo principal es el proceso de educación sexual, eliminar determinados tabús, que muchas de las veces es un poco complicado hablar de estos temas abiertamente y mucho más en el entorno familiar, pero hoy en día es muy necesario justamente para evitar todo este proceso de embarazos precoces. Y ustedes verán, la mayoría de las personas, ¿qué es lo que pasa cuando se da un proceso de embarazo precoz o embarazo no deseado? Prácticamente empiezan a truncarse determinados proyectos de vida, determinadas estructuras sociales, económicas que ustedes tengan a futuro, empiezan a truncarse, empiezan a detenerse, porque obviamente tienen que optar por la responsabilidad, que es parte fundamental, pese a que no es en nuestro entorno social, en nuestra sociedad actual, hasta el día de hoy, existe un alto índice de madres solteras, de padres, obviamente, especialmente de los varones, que no se han hecho responsables de los actos y obviamente de los embarazos que han provocado. Y esto genera un problema social, esto genera una serie de actividades negativas dentro de la sociedad y también dentro del núcleo familiar, porque obviamente generan una deficiencia en cuanto a la alimentación, en cuanto a la sustentación del recién nacido, del nuevo ser que procrearon. Y esto genera dificultades en el desarrollo social. Y muchas de las veces el Estado ecuatoriano tiene que verse abocado a cumplir determinados roles de padre que no, obviamente no deben ser así, sino que deben estar estructurados. La educación sexual en los establecimientos educativos es de carácter obligatorio.
topar estos temas en cuanto al proceso de fecundación que habíamos visto, todo el proceso del embarazo, la alimentación materna y otros aspectos fundamentales son temas en los cuales se debe abordar, tanto para hombres y mujeres. Es fundamental conocernos, no solamente nuestro cuerpo desde la parte interna, cómo está constituido, sino también todos en este caso, los órganos reproductivos, tanto del hombre y de la mujer, y que las relaciones sexuales, el sexo, la sexualidad, no son una misma cosa, y que muchos de nosotros lo que hemos hecho es confundir toda esta temática, obviamente porque no hemos tenido una adecuada educación sexual. En esa clase, que ustedes han visto, prácticamente ustedes han podido observar las diferencias entre una y otra conceptualización de los temas que se han abordado. Con esto tenemos un panorama un poco más claro, porque ese es un tema complejo y también es un tema amplio, el cual se debe tratar desde la parte sexual, desde la parte biológica, desde la parte social, desde la parte psicológica, sentimental. Todo abarca, es un complemento estructural que abarca todo este proceso, el cual obviamente debe tratarse y hemos de tratar, si se da la oportunidad, en temas futuros dentro del proceso de reproducción humana, sobre todo. En la reproducción humana no solamente se intervienen los instintos, sino también tiene que ver los sentimientos, tiene que ver la parte psicológica, tiene que ver la parte emocional, la parte biológica y otras características más para que pueda complementarse y pueda desarrollarse dentro de una sexualidad plena, educada y obviamente con determinados procesos de seguridad. Señoras y señores, de esta manera, con este tema, hemos llegado a la parte final. Dígame, Pedrito, dígame ¿qué inquietud tiene? Licenciado, buenas noches. Disculpe una preguntita. De la tarea de hoy día no es sobre la tarea de la primera, de la semana pasada, en la que usted nos mandó ahí a decir de que teníamos que hacer un mapa. Las imágenes las podemos imprimirlas para poderlas recortar pequeñita y escribirla o cómo se puede hacer ahí, Lice. Ya, ustedes, eso les había dicho que ustedes pueden complementar con imágenes. Obviamente las imágenes tienen que ser pequeñas o de acuerdo al mapa mental que ustedes van a desarrollar. Y yo les había dicho, hay personas que son bastante hábiles, lo pueden dibujar. Si no desean dibujar, ustedes pueden pegar cromos. ¿Cómo lo pueden hacer? Obviamente, consíganse cromos pequeños o imágenes pequeñas de internet, se pueden bajar, hacerlas pequeñas y obviamente ubicarlas, imprimirlas, recortarlas y pegarlas en cada uno de los aspectos que se les solicita dentro del mapa mental. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. No sé si le he solventado su inquietud. Gracias, Lice. Sí, o sea, yo lo podía, sino lo que pasa es que como el tiempo no me da, Lice, por lo que yo trabajo en seguridad, pues, y a veces me quedo hasta tardecito haciendo los deberes, pues, y por eso era que le preguntaba, Lice. Claro, Gracias con todo. claro, no hay ningún problema. Eso yo les digo. Es abierto, o como pueden dibujar o como pueden pegar cromos. Y eso ya queda a libertad de cada uno de ustedes. Yo pienso que pegar cromos es lo más básico y lo más rápido y lo más sencillo. Eso en cuanto a la determinación de esa tarea. Señores y señores, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense bastante, que tengan un excelente resto de noche, una excelente noche de descanso, un excelente resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Una feliz noche. Gracias, licenciado, de igual manera. Buen fin de semana. Gracias, licenciado, de igual manera. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señoras y señores. Un fuerte abrazo.